quiero darle paso al doctor Mario para explicar la dinámica de este espacio. Doctor, adelante. Gracias, Erika. Bueno, muchísimas gracias a los doctores José Luis Rojas, a la doctora Gabriela Hidalgo, a la doctora Roselín Serrano y al doctor Juan Fernando Parra. Los temas, pues entonces, impacto de la donación sobre familias y repercusiones en el duelo, experiencias exitosas en promoción de la donación, dilemas bioéticos en donación y trasplantes, y actualidades sobre donación en asistolia controlada aquí en Colombia. Entonces, tengo el gusto de presentarles a la doctora María Elisa Barone. Ella es quien va a hacer la moderación de este conversatorio. La doctora María Elisa Barone es médica, especialista en neurología y magíster en ética. Es fundadora y hablante de Argentina. Es jefe del Departamento de Normatización y Capacitación de Dirección Médica del INCUCAI. Doctora María Elisa, es un honor contar con su presencia como moderadora de este primer conversatorio. Tiene usted la palabra. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que los temas que se han planteado, ahí lo ve al doctor José Luis Rojas, a la doctora Hidalgo. Un gusto verlos, así que, y haber escuchado las disertaciones. A mí me parece que los temas que se han planteado son los temas que nos desafían hoy, especialmente en Latinoamérica, para incrementar el número de donantes de órganos y tejidos para trasplante. Así que a mí me gustaría preguntarles a los ponentes, y si hay en las redes alguna pregunta que después las acerquen ustedes. Bueno, ¿cuáles consideran ustedes? Porque hablamos de las familias, hablamos también de los temas bioéticos, pero creo que a veces el problema más grande está dentro de la organización sanitaria, la resistencia más grande. Entonces, ya hace muchos años se planteaba en un artículo en España el problema de la organización, ya no los problemas del diagnóstico de muerte, no los problemas del donante vivo, sino el problema de la organización como un problema jurídico y como un problema ético, de que la organización sanitaria debe dar respuesta a la demanda de trasplante. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes sobre el tema de la organización? Me alegra escuchar mucho Colombia, que ha sido una avanzada en el tema de legislaciones sobre el final de la vida y eutanasia, que es el primer país en Latinoamérica que lo tiene, y ahora Uruguay. Si han avanzado también, o sea, las preguntas serían: ¿qué ven ustedes y cómo resolver el problema en la organización sanitaria? Que para mí es un problema sanitario, pero también es un problema ético en términos de justicia como equidad. Y segundo, ¿cómo ven para adelante? ¿En qué ejes consideran importantes trabajar en América Latina especialmente? ¿Partimos por orden? Dale. No, a ver, a mí lo personal, bueno, un gusto verlos a todos y agradecido de la invitación, y además muchos viejos amigos, así que eso siempre se agradece. No, yo estoy muy de acuerdo contigo que efectivamente el tema institucional es básico. A ver, la base del problema de la donación primero es sanitaria, más que social. Creo que eso todos creo que estamos realmente de acuerdo, que finalmente, y lo comentaba muy bien Gabriela, es decir, en el fondo tú como país tienes que demostrarle a tu población que está en un país donde puede confiar, y eso implica tener una institucionalidad potente, clara, precisa, donde trabaja, qué es lo que hace, una legislación que lo soporte. Y yo creo que es súper importante el tema del acceso a la justicia, el acceso al trasplante, es decir, de una u otra forma es súper complejo, y nos pasa mucho en los países de la región.
hablar de donación, de más trasplantes, cuando no necesariamente toda la gente tiene acceso a la lista de espera, acceso a un trasplante, cobertura a lo que corresponde posteriormente. Entonces, creo que el tema institucional es básico y al mismo tiempo, más allá del tema institucional, es cuánto de una u otra forma esa institucionalidad está soportada dentro de la estructura gubernamental finalmente, cuánto está apoyada por el punto gubernamental. Te lo comento, las leyes de donante presunto requieren un apoyo político institucional, porque efectivamente cuando tú quieres eliminar a la familia de la decisión, necesitas que estemos todos de acuerdo que es positivo y lo vamos a defender. Entonces, creo que efectivamente aquí es básico, es institucionalidad más fuerte, estructura sanitaria direccionada y apoyando eso, y por otro lado una base institucional que implica una legislación, un financiamiento y un acceso también asegurado por el Estado. Bueno, Doctor, le escuchamos. ¿Quién más quiere opinar sobre este tema? Bueno, yo comparto también la opinión. Me parece que los países no se pueden saltar etapas. Definitivamente todo tiene que tener un orden, ¿verdad? Tiene que haber definitivamente a nivel institucional o a nivel de país, debe haber una organización que tiene que estar legalmente planificada, debe haber definitivamente un apoyo político y una vez que toda esa estructura se conforme y es sólida, entonces se puede ya realmente darle a la población esa confianza, ¿verdad? Porque no solamente decirlo, sino que la población tiene que sentirlo. Tener también sistemas de información que sean accesibles para los pacientes, eso es sumamente importante porque ahí ya no es el médico me dijo, estoy inscrito, no estoy, sino yo ingreso, puedo darme cuenta si estuve o participé en algunas de las distribuciones. Entonces, al menos a nosotros como país, eso es lo que definitivamente nos ha costado prácticamente 10 años, ¿verdad? Pero creo que ahora estamos teniendo los frutos de toda esta base legal, que sí fue lenta, porque también hay, en algunos casos, esta resistencia, ¿verdad? De los medios profesionales de la salud, que no tenían una estructura organizada como tal, pero donde ya el ente rector ingresa y logra encargarse de lo que le toca y fiscalizar los procesos. Al final todo eso nos va a traer mejoras a todos y nos va a traer una transparencia en el sistema, que definitivamente eso es lo que hace que la población al final se anote y decida donar. Nosotros tenemos también la donación expresa de órganos y recientemente nos cambiaron a la donación presunta de tejidos. Entonces, más bien, nos complicaron el panorama porque teníamos 2 mensajes en uno, ¿verdad? Y entonces es difícil darlo sin que sea algo negativo, pero al final creo que todo esto se resume en que la población sienta confianza, vea que hay trasplantes, vea que existe un acceso, que hay listas nacionales únicas y que esto sea lo que realmente aumente los procesos de donación y trasplante, ¿verdad? Porque si no, si ellos no ven los resultados como tal, realmente de nada sirve ahora cambiar leyes y hacer todo esto si la población no se siente confiada. Tal cual. Muy Sí, importante, sí. Muy importante eso porque yo creo que algo que es común para Latinoamérica es la falta de educación. La falta de educación de nuestra población hace que no se piense en este tipo de donación. Si bien en Colombia está establecido que hay una donación que es presunta, la negativa de la familia inclusive con la donación presunta es muy alta. Por eso es que nosotros tampoco tenemos un gran número de donantes, precisamente porque esa falta de educación es lo que hace que no se llegue a ese siguiente paso en el cual se avance a la obtención de más órganos. Pienso que es fundamental tener procesos educativos a nivel de, tal vez desde el colegio, formaciones de los pequeñitos a más adelante, para poder formarlos en todo este tema de la donación, de entregar, de poder ayudar. Yo hice mi entrenamiento en Canadá y en Toronto, y la donación es una cosa que está en todo lado, desde que tú vas a pedir tu cédula de ciudadanía canadiense con todos los trámites, te entregan tu papel de donación.
tú eres donante allá. Entonces, obviamente eso tiene que ser un proceso grande de educación. Ahora, yo soy un convencido que la primera educación que tenemos déficit es la hospitalaria y es la sanitaria. Tal Perdona, cual. Gaby, perdona, Gabriela. Solamente que creo que el gran problema es, y así lo demuestran los países que se han pegado saltos grandes. Argentina lo demostró, porque no es que la educación, no es que la población argentina se educó de un día para otro y por eso saltó de 10 a 20. Saltó porque de una u otra forma la cultura hospitalaria hace que todos comuniquen muerte de una forma, otros enfrenten a la familia, todos se hagan partícipe del proceso de acompañamiento, y yo creo que eso, desde el punto de vista sanitario, en los países latinoamericanos estamos súper al debe, de lo que comentaba un poco en un par de publicaciones que comentaba, que pasa en Europa, también pasa en Chile y en otros países latinoamericanos, cuando los médicos no hablan de muerte en forma uniforme, cuando no se hacen cargo del diagnóstico de la muerte, cuando la comunicación de la muerte es mala, obviamente hablar de donación es complejo. Gaby, perdona, Gabriela. No, iba a decir lo mismo, ¿no? Que nosotros estamos convencidos de que es de adentro, o sea, desde la parte institucional hacia afuera. La comunidad en Argentina lo demostró. No tenemos inconvenientes con el acompañamiento de la familia, pero bueno, siempre hay que ser claros. Y entonces tenemos que ser claros desde que el paciente ingresa a la terapia o ingresa al hospital. Esa es la claridad, no venir a abordarlo cuando ya falleció. Entonces, es todo un trabajo institucional y también nosotros creemos que, digamos, por algunos reportes que tenemos más de 2.000 instituciones en Argentina que tienen internación, que tienen terapia intensiva, o sea, que tienen la complejidad para poder hacer un proceso de donación y solamente tenemos entre 250 o 300 instituciones en donde realmente se procura. Por lo cual, estamos convencidos de que mucha gente que quiere donar o que en vida decidió donar, nunca se lo abordó o se le preguntó a su familia o se inició el proceso de donación y pudo cumplir con su deseo de donar. Por eso es que nosotros, con todas estas programas que les comenté en mi charla, intentamos darle accesibilidad a los pacientes y después darle respuesta a través de la institución. Sí, yo coincido, a mí me parece que el Diego Gracia es el que mencionaba ya en un viejo artículo sobre ética y trasplante el tema de que el problema que se nos venía es el tema de la organización. Y como decían ustedes, creo que por un lado el apoyo político institucional, y si uno lo mirara esto en términos de bioéticos, en la macrodistribución de recursos, cuánto va a ir a salud y cuánto de ese recurso en la mesodistribución, cuánto va a ir al sistema organizativo de donación y trasplante, que también hay que trabajarlo internamente dentro de la institución. Y más allá de la educación a la población, porque la población, creo que es la población sanitaria la que tenemos que concientizar sobre la responsabilidad, si uno habla desde la perspectiva de la ética de la responsabilidad de dar respuesta a los pacientes en lista de espera. Es como si uno dijera, bueno, voy a asistir a un paciente que está con un infarto, nadie lo dudaría, pero vamos a trabajar para que un paciente que requiere un trasplante tenga su órgano, y ahí es donde es la necesidad de institucionalizar los programas. Así que me parece que los programas institucionales sean, ya lo decía la Organización Mundial de la Salud en los principios rectores, la necesidad de que, primero, de la autosuficiencia en trasplante. Entonces, la autosuficiencia en trasplante, que es necesario que cada país se dé respuesta a su propia población. Por otro lado, la necesidad de que dentro de los países, intraorganización sanitaria se trabaje para poder resolver estos temas.
Me alegra escuchar en Colombia el tema de la donación en asistolia. Creo que también si uno llega al máximo de la donación en muerte encefálica, que Argentina no ha llegado al máximo, pero que sí hay muchos programas, como decía la doctora Hidalgo, para alcanzarlos. Creo que también el mundo va a ir hacia la donación en asistolia controlada, y eso requiere también una educación, pero del propio personal de salud, que tiene resistencia a esta toma de decisiones y a verlo como una práctica moralmente justificable, en beneficio de, no que estamos matando a alguien para salvar otras vidas con un criterio utilitarista, sino con un criterio más deontológico de respetar la voluntad de las personas, de no llegar a la obstinación terapéutica o encarnizamiento y de permitir que la muerte acontezca, y que como obligatoriamente toda persona que va a fallecer deberíamos considerarlo un donante de órganos y o tejidos. Y esa es la dificultad que uno encuentra de institucionalizar estos programas. Entonces, la pregunta es, más allá de lo descriptivo de la situación, ¿qué acciones concretas uno piensa que debería hacer dentro de las instituciones? Nosotros hemos programado acá en Argentina varios, valga la redundancia, varios programas, algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero lo que sí está teniendo éxito ya hace unos años es la capacitación del personal de salud a través de un programa nacional. Entonces, ¿ustedes cómo visualizan que podemos potenciar los esfuerzos en Latinoamérica para unar esfuerzos justamente? Por un lado, para armonizar criterios. Creo que a través de la red Consejo a lo largo de los años se han ido armonizando los criterios jurídicos, pero por otro lado para armonizar y potenciar acciones conjuntas para implementar más programas intrahospitalarios o intrasistema de salud. ¿Qué acciones? La pregunta sería, ¿qué acciones concretas ustedes consideran que debiéramos proponer e implementar en el marco de los estamentos interjurisdiccionales, ¿no? Interpaíses? Yo creo que lo inicial, y es lo que se está haciendo con estos simposios, es unirnos como comunidad de Latinoamérica todos para poder plantear los temas que se están haciendo en la donación, en la asistencia controlada, en los diferentes tipos de donación, muerte asistida y todo eso, y que las instituciones representantes de cada país, de Instituto Nacional de Salud, por parte de Colombia y todo eso, tengan una correlación entre las instituciones de los otros países de Latinoamérica para que estemos hablando el mismo idioma. Porque es que vuelvo y pongo el ejemplo de mi entrenamiento en Canadá. En Canadá y los Estados Unidos eran fronteras libres, y creo que Uruguay y Argentina tienen eso en este momento también, porque tengo un gran amigo mío también que se especializó en Toronto, que trabaja en Argentina, que también está haciendo esa búsqueda de conexión interpaís para poder intercambiar órganos, tomar órganos, abrirse en fronteras, que es lo que tenemos que hacer, y eso lo tenemos que hacer a través de las instituciones de cada país, de cada ministerio, de cada situación. Yo, la verdad, estoy de acuerdo con el doctor de que tenemos que trabajar como región, fortalecernos como región y dar respuesta, como dijiste vos, María Elisa, hace un ratito, dar respuesta a la necesidad de trasplante que hay en cada uno de los países. Para que, tener autonomía. Esto me parece importante, ¿no? Tener autonomía. Y para eso se necesita fortalecer a la institución y tener capacitación. Yo creo que la capacitación es básica para nosotros, ¿no?
para todos los profesionales del ámbito de la salud y también para aquellas personas que nos dirigen. Conocer el sistema, saber que existimos, saber en qué estamos, saber la nueva tecnología, poder implementarla, pensar cuando hay que distribuir los recursos, pensar que también está el sistema de donación y trasplante en el país, entre todo ese montón de cosas que tiene un Ministerio de Salud, me parece fundamental para que podamos nosotros desarrollar nuestra actividad. Yo quería, no puedo estar más de acuerdo, a ver, creo que hoy tenemos una fortaleza en la región del desarrollo de diferentes instituciones, de diferentes programas, que es súper valiosa de poder compartirlo. Yo creo que los programas de capacitación, de aprovechar lo que está instalado y poder complementarnos entre los países en lo que ustedes son más fuertes, el otro son más fuertes, el otro son menos fuertes, donde podemos ayudarnos entre todos. Yo me recuerdo que, a ver, todos los que hemos estado en Latinoamérica sabemos que en un principio todos miramos a España y España prácticamente fue la base de los programas formativos de todos los países. Hoy creo que la base de los programas formativos somos nosotros mismos. Hoy día tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, por dar 3 países que hace mucho tiempo están muy adelante en los números y en su estrategia. Obviamente pueden y han venido dirigiendo el carro y lógicamente aquí la idea es subirnos todos a un carro grande que es Latinoamérica, donde podemos potenciarnos mucho en el proceso formativo y en esta indicación, lo que está haciendo hoy día Colombia en algunas áreas, etcétera. Es súper interesante como oportunidad. Yo creo que hay que mirarlo en ese sentido. Y obviamente también tratar de que entre todos nos prestemos un poco ropa en el sentido, perdón, de cómo podemos ir fortaleciendo las institucionalidades, porque creo que es el recorrido que hay que hacer, lo que ha hecho en Pucay en su momento, lo que hizo también el Banco Nacional en Uruguay, por dar solamente un par de ejemplos. Hablan de fortalezas institucionales donde también los países tenemos que ir avanzando. Doctor José Luis y doctora María Elisa, queremos también hacer partícipes al público que tiene un par de preguntas. A continuación, visualizamos la siguiente. Buenos días, quisiera preguntar cómo ha sido el proceso de educación y sensibilización en la sociedad en países como Costa Rica, Argentina y Uruguay. Y de paso invitamos también para las otras personas que surgen con dudas, inquietudes, a que coloquen sus preguntas para poderlas también responder en este chat. Bueno, yo creo que por Argentina puedo contestar que en realidad el proceso de sensibilización y de capacitación no fue dirigido hacia la sociedad, sino hacia dentro del sistema de salud. Porque la sociedad percibe cuando uno trabaja bien y cuando genera garantías de acceso a la procuración y el trasplante. Así que la doctora Hidalgo ha mencionado varios de los programas intrahospitalarios, pero también seguimos sosteniendo un programa de capacitación permanente hacia adentro del propio sistema de salud. Y me parece que eso no hacia la sociedad, no le echemos la culpa a la sociedad lo que el sistema de salud no está resolviendo. No sé, Costa Rica. Sí, gracias. Y bueno, en el caso de nosotros, comparto también la sensibilización, los programas de capacitación, todo esto se están organizando hacia lo interno, ¿verdad? Hacia los profesionales de la salud. Sí tenemos siempre una semana de la donación, que la celebramos la 3ª semana de junio de cada año, donde ahí se puede hacer un poco más visible, ¿verdad? Sobre todo con experiencias de pacientes que han sido trasplantados o de familias que han donado, entonces eso ayuda un poco también. Pero sin embargo, lo más importante ha sido fortalecer la estructura interna, tener el apoyo político y que realmente el recurso, sobre todo las coordinaciones hospitalarias, existan en los hospitales, y esto solito ha hecho que la donación haya aumentado significativamente. Bueno, Uruguay no está conectado, pero Uruguay también ha trabajado hacia dentro del sistema de salud. No sé, doctora Hidalgo, si te gustaría agregar algo más respecto a Argentina.
No, la verdad que nada, ya creo que dijiste todo, ¿no? Nosotros estamos totalmente abocados a la accesibilidad de las personas que necesitan un trasplante y a poder dar respuesta. O sea, si hacemos una acción, tenemos que esperar una reacción, ¿no? Y, o sea, nosotros estamos insistiendo, trabajando para que los pacientes o ingresen a la lista de espera y sean contenidos en disminuir los tiempos al ingreso a la lista de espera, a que todos puedan ingresar a una lista de espera, no importa el financiamiento que tengan, o sea, que cada uno de los pacientes que necesiten un trasplante ingresen, pues le tenemos que dar respuesta. Porque si no pasa lo que nos pasa ahora, ¿no? Que tenemos más de 10.000 pacientes en lista de espera. Entonces, ese es el trabajo y creo que el trabajo está dentro de la institución sanitaria. Doctora María Elisa, el doctor Mario también quiere plantear una pregunta, así que le doy paso al doctor Mario para la formulación. Gracias, Erika. Pues bueno, me parece excelente el planteamiento que ha presentado la doctora María Elisa Barone, porque justamente es en buena parte la estructura de los institutos coordinadores de donación y trasplante de cada país, los que en cierta forma definen las tasas de donación y trasplantes en cada país. Pero yo me permito, con la venia de la doctora María Elisa Barone, nuestra moderadora de este primer bloque, es hacer una pregunta. No sé si la conteste la doctora Roselyn Serrano, tal vez, o bueno, quien desee contestarla. Es una pregunta que no la hago yo. Esta pregunta la formulo de la revista latinoamericana de bioética de la Universidad Militar Nueva Granada del 2023. La hace el doctor Rubén Camargo Rubio, que fue nuestro coordinador de la red de trasplantes hasta hace pocos meses, y en un artículo titulado Argumentación ética en la donación Argumentación ética en la donación de riñón de donante vivo y sano, el doctor Rubén Camargo formula esta pregunta y dice: ¿se debe dejar que una persona viva y sana sea sometida a una cirugía que le dejará monofrénico de por vida solo por el deseo de ayudar a otro, a pesar de que existen programas activos con donante cadavérico? Porque ustedes saben que España impulsa mucho el donante vivo. Pero entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Esa es la pregunta que quería formular. Sí, gracias. Bueno, definitivamente eso, como lo mencioné también en la presentación, eso es un conflicto ético, ¿verdad? Porque ahí es donde se expone la necesidad de lesionar a una persona viva, someterla a una cirugía de algo que realmente no lo va a dejar mejor, ¿verdad? Le va a dar un detrimento de su salud. Creo que tenemos que impulsar muchísimo la donación con donante fallecido. No debería ser solamente expensas de donante vivo. En nuestro país ha aumentado muchísimo el donante fallecido. Antes teníamos casi un 50 y un 50% de los trasplantes que se realizaban eran tanto de donante vivo como de donante fallecido. Hoy en día es más el trasplante de donante fallecido, es el que lleva mayor porcentaje. Sin embargo, sí creo que lo fundamental en estos casos es que haya una comunicación real con el paciente, con el donante, en este caso el donante vivo, que esté completamente consciente a lo que se va a someter, de todos los riesgos que esto puede traer, porque también parte de su autonomía me parece que tiene derecho a decidir si quiere ser donante o no, si tiene un familiar. Obviamente tiene que cuidarse mucho la parte de legislación, ¿verdad? También de que la donación sea con una persona que sea consanguínea, para que no existan o se reduzcan los riesgos. No es que no existen, sino que se reduzcan los riesgos de que haya un tráfico de órganos. Pero me parece que sí, seguirá siendo, para mí es un conflicto ético en el sentido de que definitivamente la persona va a sufrir un detrimento de su salud. Sin embargo, creo que también como parte de su autonomía puede decidirlo siempre y cuando sea bien informado.
Sí, yo coincido con la doctora Roselín Serrano. Creo que lo que hay que remarcar respecto al donante vivo es que no sea la primera opción de trabajo dentro de los países. Los países tienen que trabajar, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, hasta llegar al máximo potencial de donante cadavérico. Y respecto al donante vivo, uno no lo puede prohibir, pero sí tiene que estar muy atento como país para regularlo, para garantizar que no solo sea el ejercicio de la autonomía, porque una autonomía a ultranza, alguien puede justificar, decir, yo dispongo de mi cuerpo como quiero y lo puedo comprar, vender, etcétera, etcétera, sino dentro de un marco ético y jurídico que garantiza el respeto de los derechos humanos y de la dignidad, y que el donante no tenga ningún tipo de coacción y ningún tipo de estímulo económico. O sea, garantizar que no caigamos en el turismo de trasplante y o en el comercio y o tráfico de órganos, que creo que ya la ONU también ha advertido sobre eso. Así que me parece que la respuesta ética a esto es tener muy en claro las restricciones éticas y que se deben volcar en las restricciones jurídicas. Y por otro lado, advertir a los profesionales que realicen trasplantes con donante vivo de que garanticen esas condiciones y de que no generen mayor lucro que un trasplante con donante cadavérico. O sea que creo que hay que atender mucho esta cuestión en países donde hay tanta desigualdad socioeconómica y ser muy claros en que no se propendan a evitar situaciones de posibilidad de explotación o de comercialización de órganos o de personas. Bueno, doctor Mario, creo que hemos llegado al final de este espacio de conversatorio. Le dejo la palabra para agradecer a nuestros ponentes del bloque 1 y 2. Rosas, a la doctora Gabriela Pavlov, a la doctora Roselín Serrano, al doctor Juan Fernando Parra y a nuestra moderadora, la doctora María Lisa Barone. Este tipo de espacios, ideal que fueran más frecuentes, pero ustedes comprenden, organizar un evento con conferencistas de 9 países no es tan sencillo, pero ustedes han sido tan generosos, nos han brindado este espacio y créanme que quedamos eternamente agradecidos con ustedes. Yo estoy seguro que para un próximo evento, pues podremos contar con ustedes. Ha sido un evento enriquecedor. Muchas gracias por sus luces, por vertir su conocimiento y pues nada, seguir en la lucha trabajando por lograr incrementar las tasas de donación y trasplantes.